Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, aquí para poder hablar un poquito de lo que estamos haciendo del Congreso de la República, justamente en la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastre COVID-19, con el tema de las pruebas moleculares, del fortalecimiento del primer nivel de atención, de la eficiencia de los cercos epidemiológicos que son importantes ahora, sobre todo viendo el tema de una posible segunda ola y la futura vacuna, que es un tema que nos va a volver a la nueva normalidad. Y en ese sentido, también creo que ya han pasado 9 meses, estamos en el día 275 de la Declaratoria de Emergencia Nacional, con más de 980.000 infectados acumulados y alrededor de 36.000 fallecidos. Pero según los expertos, por ejemplo, este grupo de investigadores estadísticos independientes liderado por Rajid Burhum habla de al 11 de diciembre tener alrededor de 88.200 fallecidos. Realmente es catastrófico, es una situación difícil, por eso que justamente ante esa situación lo que tenemos que hacer es un llamado a la población de, digamos, manejar las medidas que ya se han venido manejando los últimos 9 meses, ¿no? El aislamiento social, el distanciamiento social, que es importante, el uso de la mascarilla, el lavado de manos constante, eso va a permitir, digamos, evitar, digamos, que este virus camine y se propague y vuelva a generar mucho olor y sobre todo daño a las familias peruanas, sobre todo ahora en estas fiestas de fin de año, tratar de no hacer reuniones, de no aglomerarse. Creo que eso es importante, son las medidas de prevención ante la posible, digamos, la vacuna, que aparentemente no va a llegar el primer trimestre, sino el segundo o el tercero, o The Economist y Bloomberg hablan del 2022. Entonces, no queremos estar en el limbo, queremos difícil, una información oficial. Claro. ¿Qué expectativas a propósito de eso tiene usted de la conferencia de prensa de hoy del presidente Sagasti? Espero que sus respuestas vayan en el sentido de la honestidad. Decirnos tal cual la situación es. Por más si cruda la que situación sea. Es cruda, es dura, que nos los diga. Que no ilusionemos a nuestra población, porque, digamos, al final mucha gente se va a sentir defraudada si decimos una cosa y al final el resultado es B. Claro. Y creo que eso es lo más honesto y responsable que hay que tomar ahora. Por lo pronto, digamos, las informaciones oficiales, extranjeras, de renombre, de prestigio, hablan de una situación que por lo menos no va a ser prometedora los próximos 6 o 8 meses. Es decir, lo que dijo el expresidente Vizcarra respecto a que el 11 de abril del próximo año la mayoría de peruanos iba a estar vacunados, eso es falso, es una mentira. Y eso ha generado desilusión en la población. Entonces hay que evitar eso. El mensaje del día de hoy del presidente tiene que ir en ese sentido. Dar la tranquilidad, por supuesto, las medidas preventivas que se han tocado y que se han dicho durante estos 9 meses, pero también ser honestos en decir que la vacuna va a llegar en tal momento y hacer todos los esfuerzos necesarios a través de COVAX Facility o a través de las negociaciones bilaterales directamente que te permiten, digamos, acortar plazos y tiempos, que es un poco más costoso, pero hablamos de 200 millones, que es una cifra que es muy manejable por el presupuesto nacional. Para no salirnos del tema, el presidente Sagasti debiera hoy, me parece, hablarnos de las vacunas y también de las restricciones. Yo creo que de manejo integral, lo que tiene que hacerse a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo son las medidas que se dictaron de un inicio, pero que la cuarentena o el aislamiento social tiene que ir acompañado de las medidas efectivas desde la política del Ministerio de Salud, es decir, priorizar pruebas moleculares, fortalecer el primer nivel de atención, digamos, efectivizar los cercos epidemiológicos que nos van a permitir diagnosticar tempranamente un caso y los contactos de tal forma que vamos a aislar al virus y evitar que se siga propagando. Mientras hacemos todas las gestiones a través de COVAX Facility o las negociaciones directas, bilaterales, con Pfizer, porque con Pfizer todavía no se ha cerrado, se ha hecho una negociación marco, pero no se ha cerrado la negociación, no ha habido, digamos, un depósito de dinero y menos con otras farmacéuticas. Entonces, esos hay que hacerlos ya y el Ejecutivo tiene que decirnos ya. Que Colombia la ha asumido, me parece. Claro, ¿no? El COVAX Facility, digamos, es un mecanismo global de negociación donde varios países, 173 países
participan de una bolsa de vacunas que va a ser una olla común, a un menor costo, que parece que la promueve la OMS, me claro, parece. pero nosotros tenemos, creo, la fortaleza financiera como para poder hacer negociaciones bilaterales, directas y poder acortar esos plazos. Yo creo que eso sería el gran pedido que le podemos hacer al presidente de la República desde este espacio, ¿no? Correcto. Me piden un ratito una pausa, ¿le parece? Por supuesto. Y, nos dicen que vamos de largo. Continuamos entonces. Bien, entonces el presidente debe hablar de eso a calzón quitado el día de hoy, eso está claro. Yo creo que sí, eso es lo que merece la población, decirnos tal cual sea la situación, así sea cruda, así sea muy difícil para los próximos meses. En el tema de las restricciones, ¿qué considera que debiera hacerse? Porque el Colegio Médico, por ejemplo, está planteando la posibilidad, aunque todavía ellos siguen en reunión y no tienen una propuesta aún en estos minutos clara, que el toque de queda arranque a las 8 de la noche. En el mismo Colegio Médico dicen otros no, a las 10 de la noche. ¿Qué impresión tiene? Yo creo que todos los esfuerzos y las decisiones que se tomen tienen que ser en función a cercos epidemiológicos focalizados. Es decir, ya creo que tenemos ya una expertise de 9 meses, de un aprendizaje importante como para poder hacer, digamos, medidas focalizadas. Claro, a nivel por ejemplo, nacional. Piura. Por ejemplo, donde se ha disparado, restringir un poquito más, aplicar unas restricciones mayores, donde todavía no hay, digamos, un exceso importante de infectados y fallecidos, poder, digamos, hacer unas restricciones todavía medidas. Eso se llama focalización. De acuerdo. Sería iluso, del manejo de la pandemia. Sería iluso, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sería iluso pretender que las restricciones sean generales para todos. Yo creo que ya no estamos en eso. No creo estamos. Que estamos en una etapa de reactivación. Tampoco podemos parar las cosas en seco. Es cierto, a los 9 meses, así como nos ha protegido a través de la cuarentena, también nos ha afectado económicamente. Somos uno de los países que más ha gastado en la crisis de salud pública, pero que peores resultados económicos hemos tenido en términos económicos y en términos de salud también importantes. 150 fallecidos por 100.000 habitantes. El Callao, 358 fallecidos por 100.000 habitantes. Imagínate lo doloroso que ha causado a muchas familias peruanas. Y en ese sentido también, más allá de que sí son, las protestas son justas, creo que es un derecho ciudadano, eso también ha jugado un factor importante justamente ahora con ese incremento de infectados y fallecidos a 4 semanas de haber Claro, ¿usted lo dice porque lo supone o porque lo ha leído de algunos científicos? Porque es evidente, ¿sí? La realidad está ahí. Es decir, a partir de la 3ª semana de haberse dado las marchas, se han incrementado los infectados. No, se lo digo porque yo sí estuve revisando, usted es médico de profesión, yo no lo soy, estuve revisando algunos análisis de científicos mundiales y decían las movilizaciones en Chile y las movilizaciones en Estados Unidos, que son razones distintas, pero movilizaciones al fin, no han causado contagios, y la explicación que daban ellos era porque lo hacían, digamos, en la calle, en la vía pública, ¿no es cierto? Estaban usando mascarilla, la mayoría de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, eso se condice, digamos, con la movilización que hubo en Perú, puede ser, pero usted nos dice, no, esa más bien es la razón de los contagios. Yo creo que es un factor. Es un factor que va agregando a toda la secuencia de la curva pandémica. Correcto. Definitivamente, porque si no, no estaríamos en este momento diciendo quédate en casa, cuarentena, no hay aglomeraciones, no salgamos a actividades sociales. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que eso juega un factor de incremento de la infección. Otro de los factores, en todo caso, han sido las aglomeraciones en lugares cerrados y algunas fiestecitas. Justamente, los centros comerciales están abarrotados, mesa redonda. Yo vengo ahorita del Congreso de la República. Las galerías he visitado en mi semana de representación una visita inopinada a la RENIET, justamente donde está mesa redonda. Es terrible. Es una aglomeración demasiado y que obviamente genera mucho temor. Definitivamente va a haber un incremento de infectados y de fallecidos, pero considero que tampoco va a ser como la primera ola, porque según los estudios de cero prevalencia que se han hecho, yo creo que el 35, otros salen el 40, otros salen el 50% de la población ya está infectada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el virus ya no, digamos, tiene solamente un 50% de la población a quien contaminar. Por lo tanto, bajo esa lógica, la curva va a ser menor. Pero lo más importante es pensar siempre que la ola va a ser tan digamos,
catastrófica como la primera para poder tomar todas las medidas necesarias desde el gobierno y que no nos coja pues desprevenidos como la primera vez, ¿no? Claro, esa es la idea. Hoy día Mabel Huertas, mi colega, dijo algo que usted también dijo hace ratito en relación a, digamos, a la situación que estamos viviendo los peruanos. Ella decía, en Chile también ha habido convulsión social y ellos ya tienen programada su vacuna. Aquí en el Perú también la hemos tenido y estamos en la inermidad del tema de la vacuna. Entonces yo decía, sí, pero en Chile, ¿cuántos presidentes han habido en 3 semanas? No ha habido cambio. Ha habido convulsión, sí, pero el presidente ha sido uno y hasta ahora lo es, el señor Piñera, ¿verdad? Aquí en el Perú en 3 semanas hemos tenido a Vizcarra, a Merino y al señor Sagasti, que ahora es el jefe de Estado. ¿Usted cree que tiene que ver eso o no? Es clarísimo que eso no tiene que ver absolutamente. Nada que ver. ¿Por qué se lo cuento? Porque esto no es hacer unas compras de un producto, digamos, simple, comprar tamales, comprar no sé qué cosa, alimentos de primera necesidad. Es todo un proceso que arrancó en agosto, aparentemente. Y que nosotros empezamos a exigir desde la Comisión desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Chile empezó desde abril empezó a hacer todo su esquema y por eso que a pesar de haber tenido una convulsión social 2 meses antes que la peruana, ha garantizado 30 millones de dosis para su población. Entonces, entendemos que hemos pasado por una crisis, que eso sí hay que entenderlo, hemos pasado por una crisis de 2 semanas, pero que eso no por lo menos admita que la convulsión social de Chile es totalmente diferente a la peruana, porque allí la gente, los chicos salieron a las calles como en el Perú, pero allá se han quedado con un solo presidente, aquí hemos tenido 3. Claro, con la diferencia que ellos han empezado un proceso de constituyente, justamente el 25 de octubre, 2 semanas o 3 semanas antes de la crisis en el Perú, empezaron un proceso una constitución, una constituyente. Y el presidente Piñera inteligente se alineó al tema. Lo que se ha debido manejar siempre, y esa ha sido siempre nuestra posición desde la Comisión Especial COVID-19, es que se manejen las cosas políticas por separado de las cosas de manejo de salud pública, de la crisis de salud pública. Creo que ese es el gran mensaje que nos deja esta pandemia, como lo ha manejado Chile. Chile ha manejado el tema político por cuerdas separadas. Nos ganó el tiempo. Solamente una última pregunta para una respuesta breve. ¿Debe irse el señor Alarcón de la presidencia de fiscalización? Yo creo que más allá de, digamos, de las medidas que ha dado recién actualmente sobre el tema del presidente Vizcarra, creo que debería dar un paso al costado, ya creo que es el momento, pero eso no desautoriza ni deslegitima todo el trabajo de la comisión, porque eso es de la comisión, no es el presidente, son 11 miembros que toman decisiones. Muy bien. ¿Siente vergüenza ajena por estos cuestionamientos y esta investigación a José Luna Gálvez, el líder de su partido? José Luna Gálvez tiene, digamos, investigaciones que él las tiene que asumir porque son cuestiones personales. ¿Pero usted siente vergüenza ajena? Lo que sí puedo decir, como vocero alterno de la bancada de Podemos Perú, no tiene una injerencia directa en la bancada y sus asuntos personales lo tiene que resolver él. Justamente él tendría que dar sus justificaciones, sus descargos al respecto, pero también hay que decir bien claro, Podemos Perú es un partido en este momento muy expectante, donde también no se está dando el mismo trato respecto a otras agrupaciones. Hablamos del Partido Morado, hablamos del Partido Fujimorista, donde tienen iguales o peores cuestionamientos que los nuestros. Y obviamente se está inclinando la cancha hacia un lado en perjuicio de otro. Entonces también hay que ser claros en ese sentido, pero sí, el señor tendrá que asumir sus responsabilidades y en ese sentido él se ha llenado de todas las investigaciones. Pero también estamos en un Estado de Derecho. Hay presunción de inocencia hasta no demostrar lo contrario. Ha sido muy amable, congresista. Muchas gracias. Ha sido el congresista Felipe Castillo Oliva. Y con ustedes, amables televidentes, muchas gracias por su sintonía. Regresamos mañana a 11 en punto. Permiso.